semana pasada, nuestro Banco de México elevó su tasa de interés a un nivel histórico del 10%. Los altos niveles de inflación en México, provocada por muy diversas causas, ha llevado al Banco de México a elevar su tasa por 12ª ocasión consecutiva y la cuarta en lo que hace de una magnitud de 75 puntos base. Y todo apunta a que para el próximo mes de diciembre continuará elevándola. Y con el propósito de evaluar el impacto que estas decisiones tienen en el ámbito empresarial y personal, es que le agradezco al maestro Carlos López Jones converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Carlos. Raimundo, como siempre, a tus órdenes. Buenas noches. Gracias, es un privilegio conversar contigo. Pues me parece que no era sorpresivo, en efecto, que la tasa del Banco de México se elevara al 10%, pero sí es sorpresivo para quienes acceden al crédito, sobre todo empresarial, Carlos. Pues sí, como bien señalas, hay ganadores y hay perdedores con esta decisión de Banco de México. Por un lado, ganan quienes ahorran, porque van a tener una muy buena tasa del 10%. La inflación ya se está desacelerando, 8.2 el último reporte. Entonces, podríamos verla el próximo año en 6%. Entonces, tendrían una muy buena tasa para ahorrar. Pero del otro lado, quienes piden prestado, pues efectivamente se les va a complicar pedir prestado. Por un lado, porque está subiendo mucho la tasa de interés. 10%, podríamos, como bien señalabas, verla en diciembre un poco más arriba, tal vez 10,5%, y evidentemente, bueno, pues la mensualidad va a estar subiendo y subiendo. Entonces, aquí la recomendación, tanto para empresas como para ciudadanos, es uno, tratar de mantener la tasa fija por el momento; dos, tratar de no pedir tanto prestado, que al final del día es el objetivo de Banco de México. Banco de México quiere que se frene la economía, que se frenen las inversiones, para que de esa manera pueda frenarse la inflación. Sí, Carlos, pero este freno eventualmente, justamente a los flujos de las decisiones de crédito de las empresas, pone en entredicho que, pues al menos la tasa en espera de que pudiera bajar sería hasta el segundo o tercer trimestre del 2023, porque ahí se va a estacionar en niveles de 2 dígitos. Pues sí, como tú sabes, una vez que la política monetaria ha llegado a su techo, lo cual esperemos que suceda en el verano del próximo año, deberá de mantenerse ahí por lo menos entre 3 y 6 meses. Y siendo un poco optimistas, tal vez cuarto trimestre; siendo un poco más realistas, primer trimestre de 2024 veríamos un ajuste y una nueva baja en la tasa de interés. Entonces, 2023 se avecina como un año complicado, porque vamos a tener elevadas tasas de interés. Y cuando tú haces un comparativo de cuáles van a ser las inversiones, si yo ya tengo CETES que me deja 10% libre de impuestos sin problemas, bueno, pues un negocio me tendría que dejar el 17 o el 18% para que fuera rentable. Y realmente hay pocos negocios que después de impuestos en México te dejen 17, 18% anual. Carlos, el terreno restrictivo justamente en el que entra con una tasa de este nivel, desde tendencias económico-financieras, los empresarios, cuando hacen sus cuentas de inversión en nuevos proyectos, ¿qué es lo que resulta ser? Efectivamente, ese es el gran dilema del 2023. ¿Qué es lo que yo como empresario debo de hacer? ¿Seguir invirtiendo aun cuando el retorno de mi inversión no me vaya a permitir pagar? ¿O me espero durante todo 2023 y retomo mis proyectos de inversión hacia 2024? Normalmente va a depender mucho del tamaño de las empresas. Las empresas de gran tamaño que tienen planes a 5 o a 10 años no se van a detener. Yo te lo puedo decir por experiencia de crisis anteriores. Las grandes empresas no detienen su avance, siguen avanzando, siguen abriendo nuevas tiendas, nuevos puntos de venta, mientras que son las pequeñas empresas las más afectadas, porque ellas sí no se pueden dar el lujo de tener un año de pérdidas. Entonces, ellas sí son las que empiezan a decir, bueno, pues ya no hay que cambiar esta máquina el próximo año, hay que esperarnos a 2024. Ellas sí son las que evalúan fuertemente cuáles van a ser sus inversiones el próximo año. Carlos, y en las familias vemos obviamente la canalización del crédito a través de los créditos personales, de consumo, hipotecarios, etcétera. Ahí, ¿qué debería estarse tomando en cuenta en las expectativas del inicio del 2023 con alzas en las tasas bancarias también de 2 dígitos? Fíjate que en los últimos meses Banco de México nos ha reportado que el crédito al consumo ha aumentado. Es decir, después de la pandemia, con la reapertura, las personas están
pidiendo nuevos créditos, la gente está usando más su tarjeta de crédito y eso es contraintuitivo en momentos en donde están subiendo las tasas de interés. La recomendación evidentemente es, si vamos a tener altas tasas de interés, pues hay que reducir nuestras deudas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues podemos cambiar de tasa variable a tasa fija. Cuando vayamos a pedir un crédito hipotecario, recordar que debe de ser a tasa fija. Ojo, nos podemos esperar hasta 2024 para pedir un crédito hipotecario. Recordar que más o menos en México el crédito hipotecario anda sobre el 10, el 11% y el costo de mi renta anda en el 5%. Entonces yo podría agarrar ese dinero, rentar una casa un año, meter el dinero al banco y de todas maneras tener 5% más en 2024, que es al final del día lo que busca Banco de México. En el caso de los autos ya no estamos viendo las promociones de meses sin intereses. Si por ahí ven alguna promoción de meses sin intereses, bueno, pues es buen momento para tomarla porque meses sin intereses significa tasa cero. Entonces, contra una tasa del 10, del 12 o del 14, bueno, pues una tasa cero en este momento es más que bienvenida, ¿no? Pero sobre todo, Raimundo, una recomendación, dividir entre tres nuestros ingresos y nunca pasarnos en el pago de nuestras deudas mensuales de una tercera parte. No es sano que estemos pagando más de una tercera parte de nuestros ingresos en deudas. Si lo está haciendo, trate de reducir sus deudas. Por favor, inténtelo, si no se va a meter en serios problemas. Bueno, pues ahí está la recomendación. Carlos, no puedo desde luego dejar de tocarte el tema de la producción industrial. ¿Por qué razón? Porque tú has sido con un ángulo de análisis muy agudo en señalar que si no hay producción de energía no podríamos aspirar a absorber inversión. Con los datos que se publicaron por parte del INEGI, yo estaba viendo que antes de la pandemia estuvimos en el mejor nivel de generación y transmisión de distribución de energía eléctrica y hoy estamos en el peor momento. Sí, caray, Raimundo. Como tú sabes, hasta antes de 2018, en el 2013 se abrió el mercado eléctrico a través de subastas de largo plazo. La CFE tenía acceso a la energía más barata del mundo y a partir de 2019, con la nueva administración, se cancelaron estas subastas. No hay nuevas inversiones y por lo que nos señala el reporte de industria del INEGI nos dice que ya las manufacturas están por encima de 2019, es decir, hay más fábricas operando en México, lo cual es muy buena noticia, pero al mismo tiempo es más consumo de energía. En consecuencia, lo que estamos ya viendo son posibles apagones, por eso vimos esta campaña de publicidad muy mala, por cierto, de la CFE, donde nos recomendaba que en lugar de usar lavadora nos pusiéramos a lavar a mano la ropa, ¿no? Porque está esperando que haya apagones. No, 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 no. Bueno, y las entidades federativas que más absorben el consumo de energía eléctrica, aparte de la frontera norte de nuestro país, ¿en qué condiciones estarían como para absorber justamente esta reubicación, por ejemplo, de empresas de manufactura mundial? Por un lado, hay buenas alternativas en todo lo que es el Bajío, pero por el lado de la energía también hay que recordar que la península de Yucatán con sus altas temperaturas y la construcción de nuevos hoteles demanda mucha energía nueva. Cuando pones un hotel con 200 o 300 habitaciones es como poner 200 o 300 casas, ya que tienen horno de microondas, tienen secadora de pelo, tienen aire acondicionado. Entonces, realmente el consumo de la energía en la península de Yucatán está aumentando de manera muy importante y lo que CFE está haciendo es hacer una cosa que ellos llaman tandeo. Dejan a colonias enteras en Mérida y en otras zonas, en Campeche, sin energía eléctrica para mantener a Cancún con energía eléctrica. Entonces, creo que es muy importante en este momento de la COP27 que México realmente permita que las empresas privadas produzcan energía solar, eólica, y México recupere el liderazgo en energías renovables, Raimundo. Carlos, y la industria de la construcción, en donde siempre también INEGI presenta en específico su evolución, porque está articulada con muchas otras industrias de manufactura, desde minería, madera, vidrio, etcétera, vive nuevamente otra tragedia porque va con tendencia negativa. Bueno, en lo que estamos viendo en construcción se divide en dos grandes partes. Sí, Obra pública está estancada sí. porque Dos Bocas no puede ser considerado obra pública, el Tren Maya es muy poco y la industria de la construcción privada, que es la edificación de edificios que tiene que ver con casas, con departamentos, centros comerciales, va bien dependiendo de la zona. El centro se ha rezagado mucho, pero en el norte y en el sureste estamos viendo una buena actividad. Por lo que toca minería, la mayor parte tiene que ver con la extracción de crudo, de petróleo.
Entonces, si bien es cierto que se detuvo la caída que veíamos desde el 2012 hasta el 2018, porque México, de extraer 3.5 millones de barriles diarios, hoy solamente está extrayendo 1.6 millones, lo cierto es que no estamos en los 2.5 que nos prometió el presidente en 2018. Entonces, está estancada la minería por debajo de 2012, 2013, llegamos a 2018 a niveles muy bajos y ahí seguimos. Entonces, creo que a 4 años de este gobierno, pues lamentablemente no se cumplió esa promesa de que México volvería a los 2 millones de barriles diarios. En ese sentido, Carlos, entonces, por este contexto que nos das, el cierre del crecimiento económico para este 2022, ¿en dónde anda el pronóstico de tendencias económico-financieras? En cuanto al PIB lo vemos en 2.4, Sí. estamos viendo un rebote. Y esto hay que señalarlo, México todavía no está por encima de 2019. Comparándonos con otros países de América Latina, estamos muy rezagados. Las 6 economías más grandes de América Latina son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México. Las otras 5 economías de América Latina ya están por encima de 2019. México es el único país de las 6 economías más grandes de América Latina que está por debajo de 2019. Y bueno, 2.4 nos acerca a 2019, pero todavía nos deja un poquito abajo de 2019. Bien. Carlos, finalmente, ¿a qué número telefónico pueden llamarte nuestra audiencia interesada en tendencias económico-financieras? Pues muchísimas gracias, Raimundo. A tendencias.com.mx en internet, al teléfono y WhatsApp 55 30 95 39 42. Muchas gracias, 55 Raimundo. 30 95 39 42. 39 40. Perfecto, Carlos. Bueno, pues aprovechar el buen fin, también porque tendencias económico-financieras, también recibimos en estas épocas buenas noticias acerca de tu despacho de consultoría, mi querido Carlos. Ya aparece en pantalla el teléfono de tendencias económico-financieras. Muchísimas gracias, amigo mío. Gracias a ti, Raimundo. A tus órdenes, como siempre. Un gusto, amigo mío. Bueno, pues ahí lo tiene. Las decisiones del Banco de México van en dirección restrictiva y la producción industrial continúa en terreno de estancamiento. Antes de ir a un breve corte, le compartimos nuevamente nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.